Dioses versus titanes. La guerra que definió el cosmos. Hoy vamos a hablar de la guerra más importante que jamás se haya librado. No fue una guerra por territorios, no fue una guerra por recursos, fue una guerra por la existencia misma del universo tal como lo conocemos. Fue la titanomaquia, la batalla entre los titanes primordiales y los jóvenes dioses del Olimpo. Una guerra que duró 10 años y que definió quién gobernaría el cosmos. Para entender esta guerra, primero debemos retroceder al principio absoluto, al comienzo de todo. En el principio existía solo el caos, un vacío primordial sin forma ni sustancia. Del caos emergieron las primeras deidades: Gea, la tierra; Urano, el cielo; Tártaro, el abismo profundo; Eros, el amor primordial; y Nix, la noche. Estos no eran dioses como los que conocemos, eran fuerzas fundamentales de la realidad. Gea y Urano se unieron y dieron origen a la primera generación de seres divinos con forma reconocible, los 12 titanes. Eran 6 varones y 6 mujeres. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos entre los hombres. Tetis, Tea, Temis, Mnemósine, Febe y Rea entre las mujeres. Cada uno representaba aspectos fundamentales del cosmos. Océano era todas las aguas que rodeaban la Tierra. Hiperión era la luz celestial. Temis era la ley divina y el orden. Pero Urano cometió un error terrible. Gea también dio a luz a otros hijos, los cíclopes, gigantes de un solo ojo que dominaban el trueno, el rayo y el relámpago. Y los hecatónquiros, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas de fuerza incomprensible. Urano encontraba a estos hijos repulsivos. Avergonzado de su existencia, los encadenó en las profundidades del Tártaro, el abismo más oscuro bajo la tierra. Gea sintió un dolor insoportable. Cada vez que uno de sus hijos era aprisionado, su furia creció hasta que finalmente no pudo soportarlo más. Forjó una hoz de pedernal, el material más duro que existía, y reunió a sus hijos titanes. Les pidió que la vengaran contra Urano. Todos se negaron, excepto el más joven, Cronos. Él tomó la hoz y aceptó el terrible trabajo. Cuando Urano descendió sobre Gea esa noche para unirse con ella, Cronos emergió de su escondite y con la hoz de pedernal castró a su padre. La sangre de Urano cayó sobre la tierra y de ella nacieron las Erinias, las diosas de la venganza, y los gigantes. Su miembro cercenado cayó al mar, y de la espuma que produjo nació Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Urano, mutilado y humillado, se retiró a las alturas del cielo y nunca más descendió a la tierra. Cronos se convirtió en el nuevo gobernante del cosmos. Liberó a sus hermanos titanes. Comenzó lo que los griegos llamaban la Edad de Oro, un tiempo de prosperidad donde la tierra daba frutos
sin necesidad de cultivarla, donde no existía el sufrimiento ni la vejez. Cronos se casó con su hermana Rea y parecía que finalmente había paz en el universo. Pero Cronos no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Los mantuvo encadenados en el Tártaro, tal como había hecho Urano. Y pronto recibió una profecía terrible. Sería destronado por uno de sus propios hijos, tal como él había destronado a su padre. El ciclo continuaría. Aterrorizado por la profecía, Cronos tomó una decisión monstruosa. Cada vez que Rea daba a luz, él tomaba al bebé recién nacido y lo tragaba entero. 5 veces sucedió esto. Primero Hestia, luego Deméter, después Hera, seguida por Hades y finalmente Poseidón. Los tragó completos, manteniéndolos vivos pero aprisionados en su estómago, donde el tiempo no existía y no podían crecer. Rea estaba destrozada. Cuando quedó embarazada por 6ª vez, supo que tenía que hacer algo. Conspiró con Gea, su madre. Cuando llegó el momento del parto, Rea viajó a la isla de Creta y dio a luz en una cueva secreta del monte Ida. El bebé se llamaba Zeus. Rea lo ocultó allí, donde las ninfas lo criaron, y los curetes, guerreros sagrados, danzaban y chocaban sus escudos cada vez que el bebé lloraba para que Cronos no lo escuchara. Rea regresó ante Cronos con una gran piedra envuelta en pañales. Cronos, sin mirarla siquiera, la tragó entera, pensando que era su 6º hijo. Zeus estaba a salvo. El joven dios creció oculto en Creta, alimentándose de la leche de la cabra Amaltea y de la miel producida por abejas sagradas. A medida que crecía, también crecía su poder. Sabía quién era, sabía lo que su padre había hecho, y supo que su destino era derrocar al rey de los titanes. Cuando Zeus alcanzó la madurez, buscó el consejo de la titánide Metis, diosa de la sabiduría y la astucia. Metis le preparó una poción especial. Zeus regresó al palacio de Cronos, disfrazado como un copero. Le sirvió la porción. Cronos la bebió sin sospechar nada. Inmediatamente comenzó a vomitar. Primero salió la piedra que había tragado creyendo que era Zeus. Esa piedra fue colocada en Delfos y se convirtió en el ónfalo, el ombligo del mundo, el centro sagrado de la tierra. Luego, uno por uno, Cronos vomitó a sus otros hijos. Poseidón salió primero, luego Hades, después Hera, Deméter y finalmente Hestia. Habían estado dentro de su padre durante incontables años, pero como eran dioses inmortales, no habían envejecido ni sufrido daño. Los 6 hermanos se miraron. Habían sido liberados y todos sabían lo que debían hacer. Declararon la guerra a Cronos y a todos los titanes que lo apoyaban. La titanomaquia había comenzado. La titanomaquia había comenzado. Zeus no era tonto. Sabía que no podían vencer a los titanes con solo 6 dioses contra 12. Necesitaban aliados.
descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, aquellos que habían estado encadenados desde el principio de los tiempos. Los gigantes quedaron inmensamente agradecidos. Los cíclopes forjaron armas legendarias para los nuevos dioses. A Zeus le dieron el rayo, el arma más poderosa jamás creada, capaz de destruir montañas con un solo impacto. A Poseidón le forjaron el tridente, que podía causar terremotos y controlar los océanos. A Hades le crearon el casco de invisibilidad, que le permitía moverse sin ser visto. Los dos bandos se encontraron en los campos de Tesalia. De un lado estaban los titanes, liderados por Cronos, con el poder de la antigüedad misma, con la fuerza del cosmos primordial. Del otro lado estaban los jóvenes dioses del Olimpo, con armas forjadas en las profundidades del Tártaro y una determinación inquebrantable. La batalla fue apocalíptica. Los titanes lanzaban montañas enteras como proyectiles. Hiperión convocaba llamas solares que incineraban todo a su paso. Océano hacía que tsunamis gigantescos arrasaran los campos de batalla. La tierra temblaba con cada paso de Jápeto. El cosmos mismo parecía a punto de desgarrarse. Pero los olímpicos respondían con igual ferocidad. Zeus lanzaba rayos que atravesaban las nubes y partían las rocas. Cada rayo que disparaba llevaba el poder acumulado del cielo mismo. Poseidón golpeaba el suelo con su tridente y terremotos sacudían la tierra, abriendo abismos que tragaban ejércitos enteros. Hades se movía invisible entre las líneas enemigas, causando confusión y terror. Y luego estaban los hecatónquiros. Esos gigantes de 100 brazos eran imparables. Cada uno podía lanzar 100 rocas simultáneamente. Cogían montañas enteras y las arrojaban como si fueran guijarros. Creaban una lluvia constante de proyectiles que los titanes no podían esquivar ni bloquear. Era como intentar detener una avalancha infinita. La guerra duró 10 años. 10 años de batalla constante donde el día y la noche perdieron significado. El mundo se convirtió en un campo de batalla continuo. Ciudades fueron reducidas a cenizas. Montañas fueron niveladas. Ríos cambiaron su curso. El cielo se llenó de humo permanente. Los mortales, las criaturas recién creadas que poblaban la tierra, se escondían aterrorizados en cuevas sin saber si verían un nuevo amanecer. Pero lentamente los olímpicos comenzaron a ganar terreno. Las armas de los cíclopes eran demasiado poderosas. Los hecatónquiros eran demasiado numerosos en sus ataques. Y Zeus, con cada rayo que lanzaba, se volvía más fuerte, más seguro, más capaz de canalizar el poder absoluto del trueno. Algunos titanes comenzaron a cambiar de bando. Océano vio que la derrota era inevitable y se retiró a sus dominios en las profundidades marinas. Prometeo, hijo del titán Jápeto, quien tenía el don de la previsión, aconsejó a los titanes que se rindieran. Pero Cronos se negó. Había destronado a su propio padre. No permitiría que su hijo lo destronara a él. La batalla final sucedió en las laderas del monte Otris, la fortaleza de los titanes. Zeus reunió todos sus rayos en un solo ataque masivo. El cielo se oscureció completamente.
Entonces liberó su poder. Un rayo tan grande, tan brillante, tan devastador que partió el cielo en dos. El impacto hizo que la tierra misma se agrietara. El monte Otris se desmoronó. Los titanes, cegados y aturdidos por el impacto, fueron derrotados. Cronos y los titanes que lo habían apoyado fueron encadenados. Zeus los arrojó al Tártaro, al mismo abismo donde ellos habían aprisionado a los cíclopes y a los hecatónquiros. Allí fueron encerrados detrás de puertas de bronce con 3 capas de noche eterna rodeándolos. Los hecatónquiros se convirtieron en sus carceleros, asegurando que nunca pudieran escapar. Pero Zeus no fue cruel con todos los titanes. Aquellos que se habían rendido o que habían permanecido neutrales fueron perdonados. Las titánides, las mujeres, no fueron castigadas. Rea, la madre de los olímpicos, mantuvo su honor. Temis se convirtió en consejera de Zeus. Mnemósine se unió a él y dio a luz a las 9 musas. Y así comenzó la era de los olímpicos. Zeus y sus hermanos se repartieron el cosmos. Zeus se quedó con el cielo y se convirtió en el rey de los dioses. Poseidón recibió los océanos y todos los mares. Hades, el mayor de los hermanos, recibió el reino de los muertos, el inframundo, un dominio oscuro pero de inmensa importancia. Las hermanas Hestia, Deméter y Hera recibieron también honores. Hestia se convirtió en diosa del hogar, Deméter en diosa de la agricultura, Hera en reina del cielo junto a Zeus. Los dioses establecieron su palacio en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Desde allí gobernarían el mundo. Crearon nuevas leyes, establecieron el orden que regiría el cosmos. Ya no habría el caos y la tiranía que caracterizó el reino de Cronos. Habría justicia, o al menos lo que los dioses consideraban justicia. Pero la paz no duraría mucho. Gea, la tierra primordial, estaba furiosa porque sus hijos titanes habían sido aprisionados. Engendró una nueva generación de hijos para vengarse. Los gigantes, seres enormes nacidos de la sangre de Urano, que podían igualar a los dioses en batalla. Esto llevó a la gigantomaquia, una segunda gran guerra. Pero esa es una historia para otra ocasión. Lo importante es entender qué significó realmente la titanomaquia. No fue solo una guerra de poder, fue una guerra filosófica sobre cómo debía funcionar el universo. Los titanes representaban las fuerzas primordiales, el poder bruto sin limitación ni ley. Cronos devoraba a sus hijos, actuaba desde el miedo absoluto. No había justicia bajo su gobierno, solo supervivencia. Los olímpicos representaban algo nuevo: el orden, la ley, la civilización. Sí, eran caprichosos. Sí, a menudo eran injustos. Pero establecieron reglas, crearon una estructura. Bajo su gobierno, la humanidad pudo florecer. Las ciudades pudieron crecer. El arte, la filosofía, la ciencia pudieron desarrollarse, porque había un orden que, aunque imperfecto, era predecible. La titanomaquia nos enseña que
cada era debe ceder ante la siguiente, que el poder basado solo en fuerza bruta eventualmente es superado por el poder combinado con inteligencia, que incluso los gobernantes que parecen invencibles pueden ser derrocados cuando actúan desde el miedo en lugar del liderazgo verdadero. Y también nos enseña algo más oscuro, pero cierto, que el cambio siempre viene con violencia, que las transiciones de poder raramente son pacíficas, que aquellos que ostentan el poder no lo entregarán voluntariamente. Cronos no iba a abdicar pacíficamente, tuvo que ser derrotado por la fuerza. Zeus aprendió de los errores de su padre y de su abuelo. No devoró a todos sus hijos como Cronos. No aprisionó a todos sus seres poderosos como Urano. Aunque, irónicamente, cuando recibió la profecía de que un hijo lo destronaría, sí tragó a Metis estando embarazada. De su cabeza nació más tarde Atenea. El ciclo de violencia familiar continuaría de formas diferentes. Pero por ahora, después de 10 años de guerra apocalíptica, finalmente había paz. Los olímpicos gobernaban. Los titanes estaban encerrados y el cosmos tenía un nuevo orden. Un orden que duraría milenios y que definiría todo lo que vendría después en la mitología griega. Esta fue la Titanomaquia, la guerra que decidió el destino del universo, la batalla que determinó quiénes serían nuestros dioses, y el conflicto que demostró que incluso las fuerzas primordiales del cosmos pueden ser desafiadas y vencidas cuando la juventud, la determinación y la astucia se unen contra la tiranía del pasado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y hoy les vengo a comentar cómo fue que hicimos el siguiente video. Acompáñenme. En este video hemos utilizado imágenes con un estilo de arte digital, mismas que han sido utilizadas para ilustrar el enfrentamiento entre los dioses del Olimpo y los titanes. Después de tener todas estas imágenes, para una mayor dinámica en el video, hemos procedido a darle movimiento a cada una de ellas. A continuación seleccionamos la música. En este caso hemos utilizado música épica, pero con ambiente de batalla y guerra. Ponemos los efectos de sonido, los cuales ayudan a una captación y una experiencia muchísimo más divertida en este video. Si te gustó esta breve información de cómo se realizó este video, no olvides suscribirte, darle like y seguir viendo este contenido. Hasta la próxima.